Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy aquí con energía a tope, listo para traerles un vídeo que creo que les va a interesar, y mucho. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las series turcas y las declaraciones de uno de sus actores más populares, Can Yaman. Si eres fan de las telenovelas turcas, o simplemente te gusta estar al día con los chismes del espectáculo, seguro que has oído hablar de él. Y si no, no te preocupes, te pondré al tanto de todo. Resulta que Can Yaman, conocido por sus papeles protagónicos en series como Erkencikus, Pájaro Madrugador, y Dolunay, Luna Llena, ha soltado una bomba que ha sacudido a la industria. Antes de que empecemos a desgranar todo este salseo, quiero pedirte un favor rapidito. Si te gusta este tipo de contenido, si te interesa el mundo del entretenimiento, las series turcas, las noticias de famosos y todo lo que te traigo por aquí, por favor, considera suscribirte al canal. No te cuesta nada, es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido que te guste. Además, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Hace poco Can Yaman sorprendió a todos con unas declaraciones contundentes dirigidas directamente a algunos productores. Y no fueron precisamente elogios. De hecho, la frase que más resonó, y que da título a este vídeo, fue: "No soy temporal". ¡Boom! Vaya declaración de intenciones. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿A quién se refería? Y sobre todo, ¿por qué dijo esto? Vamos a analizarlo paso a paso. Para entender la magnitud de estas palabras, hay que contextualizar un poco la carrera de Can Yaman. Él no surgió de la noche a la mañana. Es un actor que ha trabajado duro, que se ha esforzado por perfeccionar su oficio y que ha logrado ganarse el cariño del público a base de talento y carisma. Sus series han tenido un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Ha conquistado corazones en América Latina, Europa, e incluso en países de Asia. Pero a pesar de todo este éxito, parece que Can Yaman sentía que no se le estaba valorando como debía. Y aquí es donde entramos de lleno en el meollo de la cuestión. Según diversos medios de comunicación turcos e italianos, las declaraciones de Can Yaman apuntan a una cierta actitud que percibe por parte de algunos productores. Al parecer, estos productores lo veían más como una moda pasajera, como un fenómeno del momento, que como un actor con una trayectoria sólida y con potencial a largo plazo. Imagínate lo frustrante que debe ser para un actor que se ha dedicado en cuerpo y alma a su trabajo, que ha sacrificado tiempo y energía para dar lo mejor de sí en cada proyecto, que ha construido una base de fans leal y apasionada, que lo traten como si fuera simplemente una cara bonita, un producto comercial con fecha de caducidad. Y creo que aquí reside la clave de la frase: "No soy temporal". Can Yaman, con estas palabras, quiso dejar claro que no es un simple producto de marketing, que no es una moda que va a desaparecer en unos meses. Quiso reivindicar su valor como actor, su talento, su profesionalidad y su compromiso con su carrera. Además, esta declaración también puede interpretarse como una defensa de su propia visión artística. Quizás Can Yaman tiene planes, tiene proyectos en mente, tiene ideas que quiere llevar a cabo, y siente que algunos productores no le están dando la oportunidad de explorarlos, de desarrollarlos. Quizás siente que lo están encasillando en un determinado tipo de personaje, y que no le están permitiendo mostrar todo su potencial. Es importante recordar que Can Yaman no solo es un actor guapo, también es abogado, habla varios idiomas y tiene una gran inquietud intelectual. Es una persona con muchas facetas, y seguramente quiere que su carrera refleje esa diversidad. Por supuesto, estas declaraciones han generado un gran revuelo en la industria. Algunos productores se han mostrado sorprendidos, otros han preferido guardar silencio, y otros incluso han intentado minimizar la importancia de las palabras de Can Yaman. Pero lo cierto es que esta polémica ha puesto de manifiesto un problema que existe en el mundo del entretenimiento, y que afecta a muchos actores y actrices: la dificultad de ser tomados en serio, de ser valorados por su talento y no solo por su imagen, de tener la oportunidad de desarrollar una carrera a largo plazo. Y creo que Can Yaman, al alzar la voz y decir "no soy temporal", está dando un mensaje importante, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos artistas que luchan por ser reconocidos por su trabajo y por su pasión. Ahora bien, ¿cuáles serán las consecuencias de estas declaraciones? ¿Cambiarán la forma en que los productores ven a Can Yaman? ¿Le abrirán nuevas puertas? Solo el tiempo lo dirá.
Pero lo que sí es seguro es que Can Yaman ha demostrado que no tiene miedo de decir lo que piensa, que no tiene miedo de defender sus convicciones, y que está dispuesto a luchar por su futuro. Y esta actitud, esta valentía, es algo que admiro profundamente. Porque en un mundo donde a menudo se nos dice que debemos conformarnos, que debemos callar, que debemos adaptarnos a las expectativas de los demás, es inspirador ver a alguien que se atreve a ser auténtico, que se atreve a ser fiel a sí mismo, y que se atreve a luchar por lo que cree. En resumen, la explosiva declaración de Can Yaman, "No soy temporal", ha revelado una frustración subyacente con la percepción que algunos productores tienen de su carrera. Se siente infravalorado y encasillado, buscando ser reconocido por su talento y visión artística a largo plazo. Su valentía al expresar sus inquietudes resuena con muchos artistas que luchan por ser tomados en serio en la industria del entretenimiento. La reacción a sus palabras y el impacto futuro en su trayectoria profesional aún están por verse, pero sin duda, ha marcado un punto de inflexión en su carrera y ha abierto un debate importante sobre el valor de los artistas en la industria. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado que pensar. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con Can Yaman? ¿Creen que tiene razón al sentirse infravalorado? ¿Creen que los productores deberían darle más oportunidades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Gracias por estar aquí y por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Ahora profundicemos aún más en la controversia, analizando las posibles ramificaciones, los antecedentes que llevaron a esta situación y las reacciones dentro de la industria turca e internacional del entretenimiento. Asterisco asterisco el contexto detrás de la frase, un actor en busca de reconocimiento asterisco asterisco. Para comprender verdaderamente el peso de las palabras de Can Yaman, es esencial examinar su trayectoria profesional y las expectativas que la industria y el público tienen sobre él. Si bien es innegable su atractivo físico, que lo ha catapultado a la fama internacional, Yaman ha demostrado repetidamente su compromiso con la actuación y su deseo de ser reconocido por su talento, no solo por su apariencia. Desde sus primeros papeles en series menos conocidas hasta su explosión en Erkencicus, Can Yaman ha mostrado una evolución constante como actor. Ha tomado clases, ha trabajado en su dicción y ha perfeccionado sus habilidades interpretativas. Sin embargo, la etiqueta de galán de telenovela parece haberlo perseguido, limitando las oportunidades que se le presentan y encasillándolo en roles similares. Esta situación no es exclusiva de Yaman. Muchos actores y actrices atractivos se enfrentan al desafío de ser tomados en serio en la industria del entretenimiento. La belleza puede abrir puertas, pero también puede crear barreras, especialmente cuando se trata de demostrar el talento y la capacidad de interpretación. Asterisco asterisco las posibles razones detrás del descontento, encasillamiento y falta de control creativo asterisco asterisco. Profundizando en las posibles razones detrás del descontento de Can Yaman, es importante considerar dos factores clave, el encasillamiento y la falta de control creativo. El encasillamiento, como mencioné antes, es un problema común para los actores y actrices que se destacan por su apariencia física. Los productores tienden a ofrecerles roles similares, explotando su atractivo pero limitando su capacidad de mostrar su versatilidad y talento actoral. Esto puede ser extremadamente frustrante para un actor que aspira a explorar diferentes tipos de personajes y a desafiarse a sí mismo. En el caso de Can Yaman, su éxito en las comedias románticas turcas puede haberlo encasillado en este género, impidiéndole acceder a papeles más dramáticos o complejos que le permitan demostrar su rango actoral. La falta de control creativo es otro factor importante a considerar. Muchos actores, especialmente aquellos que trabajan en televisión, tienen poco control sobre los personajes que interpretan, las historias que cuentan y la dirección que toma su carrera. Los productores y guionistas suelen tener la última palabra, lo que puede ser frustrante para un actor que tiene ideas y aspiraciones creativas. Es posible que Can Yaman sienta que no se le está dando la oportunidad de participar en la toma de decisiones creativas relacionadas con su carrera, que no se le está permitiendo expresar su propia visión artística y que se le está encasillando en un molde que no le satisface. Asterisco asterisco R.
Acciones en la industria, apoyo y críticas divididas ***. Las declaraciones de Can Yaman han generado una variedad de reacciones dentro de la industria del entretenimiento turca e internacional. Algunos actores y actrices han expresado su apoyo a Yaman, elogiando su valentía al hablar sobre un problema que afecta a muchos artistas. Otros, especialmente aquellos que trabajan en la producción, han sido más críticos, argumentando que Yaman debería estar agradecido por el éxito que ha tenido y que no debería morder la mano que le da de comer. Los medios de comunicación turcos han estado divididos en su cobertura de la historia. Algunos han destacado la frustración de Yaman y su deseo de ser tomado en serio como actor, mientras que otros han criticado su actitud, acusándolo de ser arrogante e ingrato. En el ámbito internacional, las declaraciones de Yaman han generado un debate sobre la importancia de valorar el talento y la creatividad de los artistas, independientemente de su apariencia física o su éxito comercial. Muchos fans han expresado su apoyo a Yaman en las redes sociales, elogiando su valentía y su honestidad. ***, el futuro de la carrera de Can Yaman, un nuevo capítulo, ***. Las declaraciones de Can Yaman podrían marcar un punto de inflexión en su carrera. Si bien es posible que algunos productores se muestren reacios a trabajar con él en el futuro, también es posible que otros vean esta situación como una oportunidad para colaborar con un actor apasionado y comprometido que tiene una visión clara de lo que quiere lograr. Es posible que Yaman decida buscar proyectos más desafiantes y complejos que le permitan demostrar su talento actoral y escapar del encasillamiento. También es posible que decida asumir un mayor control creativo sobre su carrera, produciendo sus propios proyectos o trabajando con directores y guionistas que compartan su visión artística. En cualquier caso, las declaraciones de Can Yaman han dejado claro que no está dispuesto a conformarse con ser simplemente un galán de telenovela, y que está decidido a luchar por su derecho a ser reconocido como un actor talentoso y versátil. ***, un llamado a la reflexión, la importancia de valorar el talento ***. La controversia en torno a Can Yaman sirve como un llamado a la reflexión sobre la importancia de valorar el talento y la creatividad de los artistas, independientemente de su apariencia física, su éxito comercial o su origen. En un mundo obsesionado con la imagen y la fama, es fácil olvidar que los actores y actrices son, ante todo, artistas que dedican su vida a perfeccionar su oficio y a ofrecer al público interpretaciones memorables y significativas. Es fundamental que la industria del entretenimiento ofrezca a los artistas la oportunidad de desarrollar su talento, de explorar diferentes tipos de personajes y de expresar su propia visión artística. También es importante que el público reconozca y valore el trabajo de los actores y actrices, más allá de su apariencia física o su popularidad. Al hacerlo podemos crear una industria del entretenimiento más diversa, creativa y significativa, donde los artistas sean valorados por su talento y su contribución a la cultura, no solo por su imagen. ***, conclusión, un debate abierto y un futuro incierto ***. La historia de Can Yaman y sus explosivas declaraciones es un ejemplo perfecto de los desafíos que enfrentan muchos artistas en la industria del entretenimiento. Su valentía al expresar su frustración y su deseo de ser tomado en serio como actor ha abierto un debate importante sobre el valor del talento y la creatividad en un mundo obsesionado con la imagen y la fama. El futuro de la carrera de Can Yaman es incierto, pero una cosa es segura, ha dejado claro que no está dispuesto a conformarse con ser simplemente una cara bonita y que está decidido a luchar por su derecho a ser reconocido como un actor talentoso y versátil. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado que pensar. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con Can Yaman? ¿Creen que tiene razón al sentirse infravalorado? ¿Creen que los productores deberían darle más oportunidades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Gracias por estar aquí y por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices.